Hola a todos, bienvenidos a este espacio de conversación en DF Sud. Estamos hoy día con María Eulalia Silva, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara Minera de Ecuador, que nos va a contar un poco cómo está creciendo la industria minera en Ecuador, que hace unos días fue destacada por el ranking Fraser, un ranking que hace un instituto canadiense muy prestigioso, y que ubicó al país como el número 24 en una serie de 84 jurisdicciones en todo el mundo, en su atractivo para invertir en minería. Fue un salto importante para Ecuador porque antes estaba en el ranking 54. Ya ha avanzado mucho. ¿Cómo estás, María Eulalia? Andrés, encantada de estar contigo y con tu audiencia para conversar de lo que más nos gusta, minería. Cuéntanos un poquito cómo es la minería en Ecuador. Yo soy de Chile, digamos, un país minero hace ya varias décadas, ¿cierto? Y que la industria minera juega un rol súper relevante en la economía. ¿Cómo es la minería en Ecuador? Mira, Andrés, la minería en Ecuador está cambiando, porque minería, en fin, hemos tenido desde tiempos inmemoriales, ¿no? De hecho, la historia del hombre y la historia de nuestros pueblos indígenas es una historia de minería, es una historia que está forjada por metales. Sin embargo, el Ecuador había tenido minería artesanal o pequeña minería hasta hace pocos años. Es a raíz más o menos de hace unos 10 años que empieza a haber un impulso, tal vez un poco más, de la minería industrial, pero es en el segundo semestre del 2019 que se inauguran las dos minas industriales que tenemos hoy por hoy en el Ecuador. Tenemos apenas dos, imagínate, nuestros hermanos peruanos o ustedes, nuestros hermanos chilenos, nos verán a nosotros todavía como una industria naciente, pero que todavía tiene mucho camino para desarrollar, ¿no? Dos minas industriales que esperamos sean las primeras de muchas. Y ya tienen un impacto súper positivo en la economía ecuatoriana. En 2020, fíjate que te estoy hablando de que estas minas entraron en operación en el segundo semestre del 19. Perfecto. Cae la pandemia y bueno, 2020 nos sorprende con un año de 10 meses en realidad de operaciones. Aún así, exportamos $1.000 millones. Y para el año siguiente, que era, pues, se esperaba aproximadamente una exportación de $1.600 millones. Eh, esos pronósticos quedaron cortos. Terminamos 2021 con $2.092 millones. Somos hoy por hoy el cuarto rubro de exportación de la balanza comercial ecuatoriana. Somos el tercero no petrolero, pero también somos el sector económico que más ha crecido. Estos son números muy alentadores, pero también si es que esos números se aterrizan a la vida diaria de los ecuatorianos, creo que también son incluso mejores. Por ejemplo, durante la construcción de Fruta del Norte, que es una de las dos minas industriales que ahora operan, de los 221 cantones que tiene el Ecuador, donde más hubo empleo fue en Yantzaza, un cantón al sur del país, prácticamente en la cordillera del norte, en un sitio súper remoto. Este cantón de 20,000 personas fue el cantón que más crecimiento del empleo tuvo de los 200. Un cantón es una región, ¿cierto? En el fondo. Mira, es nuestra forma de dividirnos políticamente, ¿no? Geográfica y políticamente. El Ecuador está dividido en 24 provincias y cada una de ellas tiene sus cantones. Y en total tenemos 221 cantones. Entonces, de esos 221, durante la construcción de Fruta del Norte, Yantzaza fue el cantón donde más crecimiento del empleo formal hubo.
Fruta del Norte, por ejemplo, es una mina que costó 923 millones de dólares. Claro. De ese monto, 500 millones vinieron en compras nacionales y de esos 500, 65 millones de dólares fueron compras que se hizo en este cantón que te menciono, un cantón de 20,000 personas. Entonces, yo creo que la minería es verdaderamente el futuro del Ecuador, pero en el presente ya se están dando muestras reales de que así es. Entonces, y bueno, obviamente lo que tú mencionas, la escalada en el índice Fraser, es sin duda alguna una muy buena noticia. ¿A qué se explica ese salto? Porque claro, uno dice dos faenas operando, me imagino que hay hartas explorando ahí. Este es un ranking que mide efectivamente el atractivo de las empresas de exploración, específicamente se enfoca en ese segmento, ¿cierto? Que son obviamente las que están buscando los recursos. ¿A qué se explica este salto importante que dieron en un año? Mira, yo te diría que, bueno, obviamente es una opinión personal, Claro. pero creería que uno es a las muestras de un gobierno que está abierto a la inversión, que ha mostrado en foros nacionales e internacionales su deseo de captar inversión, no solamente minera, sino inversión en general. Un gobierno que entiende perfectamente que la, la inversión solo se atrae brindando seguridad jurídica. Creo que también fue muy importante la expedición del decreto 151, que la firmó el presidente Lasso el 5 de agosto del año pasado, en donde justamente se refrenda ese compromiso de llevar adelante una minería que, siendo responsable, controlada, regulada y exigida, también brinde una oportunidad de inversión y de beneficios al Ecuador y a los ecuatorianos, ¿no? Creo también que otro gran influyente para esta buena calificación son justamente ya las operaciones en marcha, ¿no? Somos una industria que ya ha nacido, que ya no es una quimera, que ya no es una promesa, sino que ya La que está dando muestras de que resulta, digamos. Sí, sin duda alguna. También creo que dentro de ese pipeline, que es muy, muy importante, hay varios proyectos que están en etapa ya de factibilidad. Algunos otros incluso ya están terminando esa etapa de factibilidad. Entonces, digamos, esto yo lo asemejo mucho a esa imagen que es muy bonita, cuando uno sale como muy temprano a caminar en la playa, muy, muy, muy tempranito, ve cómo los pescadores van empujando sus barcas a la mar, ¿no? Para salir a pescar. Y ponen incluso abajo unos como troncos para que la barquita siga su curso y todos empujan. Yo veo algo así, o sea, me gusta mucho esa imagen. Y creo que de eso se trata, ¿no? De empujar todos el barco para que salga a la mar. Y no es para beneficio solamente de los mineros, sin duda alguna, y legítimamente, y de los inversionistas y de quienes estamos en la industria. Yo creo que este es una gran oportunidad que tiene el Ecuador. Y en ciertos casos, Andrés, te diría que es la única oportunidad real de desarrollo que existen para zonas súper remotas. Claro, porque es difícil llegar con otro tipo de industrias probablemente a esos lugares, dices tú, en el fondo. Seguro, seguro. La minería se hace en general en el mundo, pero en particular en el Ecuador. El Ecuador es un país como muy accidentado geográficamente, Claro. ¿no? Es un país pequeñito, es un país que tiene unas condiciones climáticas bastante estables. Eh, no es que tenemos dos estaciones, en realidad tenemos una, un poco más húmeda, un poco más fría, un poco más, dependiendo de dónde estamos, ¿no? Pero es un país pequeño, muy accidentado, nos cruza por la mitad la cordillera de los Andes, tenemos picos altísimos, el Cotopaxi, el Chimborazo, eso determina
que la geografía del Ecuador, que tiene pues estos accidentes han generado una serie de microclimas, una serie de ventajas en la superficie, también una serie de riquezas en el subsuelo, pero también un aislamiento de los pueblos. Claro. Entonces, por ejemplo, al este de los Andes está la Amazonía, una zona vastísima en biodiversidad, sin duda también en recursos del subsuelo, pero con pueblos absolutamente aislados, pueblos que en muchos de los casos viven de la subsistencia, ¿no? Claro. Son los pueblos que pues tienen sus familias enteras, que tienen su chacrita y que viven de lo que la chacra da, pero que pues no hay un real desarrollo. Entonces, creo que para ese Ecuador, la minería es, es una fantástica oportunidad, ¿no? Podemos cuidar esa biodiversidad, podemos trabajar ambientalmente responsables, somos ambientalmente responsables. eh, Hemos atraído inversión de calidad, inversionistas que están sujetos al cumplimiento de estándares internacionales. Entonces, yo verdaderamente como ecuatoriana, más que como, no solamente como representante de la Cámara, sino como ecuatoriana, creo que es una gran oportunidad que nuestro país haya podido traer esos inversores de calidad, inversores que puedan convertir esos recursos minerales en beneficio, llámese regalías, impuestos, empleo, encadenamiento productivo. Claro. Eso a la larga también se traduce en educación, en salud y en la Sí. misma conservación del ambiente, ¿no? También para conservar el ambiente se necesita recursos y se Recursos. necesita posibilidades de desarrollo. Tú mencionabas ahí la oportunidad que tienen zonas aisladas, comunidades locales, ¿cierto?, de beneficiarse con la minería. Pero ¿cómo se ha trabajado desde la industria el relacionarse con esas comunidades? Comunidades que quizás, como pasa acá en Chile, pasa también en Perú, muchas veces no tienen una visión positiva de lo que puede ser una minera, digamos, ya sea porque tienen impacto en pueblos pequeños, que llega una gran masa de gente a trabajar o a vivir, bueno, u otras discusiones de otro tipo, pero cómo se ha trabajado eso en Ecuador? Mira, Andrés, las empresas han hecho su relacionamiento comunitario in situ. Ese es un trabajo que lo desarrollan cada una de ellas. Mm. Eh, Todos sabemos que la minería es una especie de mesa de tres patas, ¿no? Ya. Una pata es el Estado, otra es la industria y otra es la comunidad. Si una de esas piezas tambalea, si una de esas patas no están, pues todo se va abajo. Entonces, creo que esta es una importante premisa con la que la industria de este país y de otros países trabaja. Ahora bien, eh, los antimineros, quienes se oponen a la minería en el Ecuador, creo que son menos de los que parecen. ¿Y Ya. por qué? Porque me parece que son esos grupos que hacen mucho ruido, pero que no son tantos. Y eso se ha demostrado a través de estudios de percepción. Un reciente estudio de percepción demuestra que más del 70% de los ecuatorianos está a favor de desarrollar minería siempre y cuando sea responsable, Claro. ¿no? Eh, por una parte. Por otra parte, eh, los grupos antimineros, quienes se han opuesto a la minería, ah, es evidente que también, no puedo generalizar, pero sí en gran parte de ellos tienen agendas propias como, por ejemplo, candidaturas locales o nacionales Mm. que se embanderan del discurso antiminero para decir que son protectores del agua, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo una industria y una industria estratégica del tamaño y del poderío de esta puede ser tomada como una bandera política? Más aún en un país donde la minería industrial es una novedad.
de tal manera que todavía no se la conoce debidamente, todavía es algo muy, muy nuevo y bueno, infundir miedo es una manera de desprestigiar a nuestra, a nuestra industria y eso va en desmedro no solamente de los intereses de esta industria, sino nuevamente de las oportunidades generales que puede tener el pueblo ecuatoriano y el Ecuador a través de esta industria. Y, Entonces, creo que hay que discriminar eso, ¿no? pero independiente de estos grupos quizás un poco más organizados, la relación con las comunidades propiamente tal, ¿han logrado lograr esta relación virtuosa, digamos, a tu juicio? ¿Se ha logrado eso, digamos? Yo te diría que sí, Andrés, y muestra de eso es que hay dos minas operando y hay otros proyectos que siguen avanzando. Obviamente, no podríamos decir que todas tienen el mismo nivel de aceptación. No, hay unas que tienen una mejor relación con la comunidad que otras, pero creo que todas han hecho este trabajo. Ya. Insisto, muestra de esto es que se sigue avanzando. Hay algunos temas que están pendientes y que hacemos votos porque el gobierno nacional, consciente de estas necesidades, pues agilite este trayecto. La Constitución ecuatoriana manda a hacer una consulta previa. Sí. Eh, Obviamente, entendiéndose la consulta previa como un mecanismo de participación ciudadana, más no un mecanismo que conlleve el poder de veto. Esta consulta previa tiene que hacerla el Estado, no la empresa, no la industria, y no se la ha hecho por falta de una ley que la implemente. Entonces, el presidente Lazo, eh, de hecho, dentro de ese decreto 151, habla eh, de hacer las debidas, los debidos procesos para presentar un proyecto de ley de consulta previa, ¿no? Obviamente esto será eh, territorio de la Asamblea Nacional, del Legislativo, pero bien puede el Ejecutivo presentar este proyecto de ley. Entonces son cosas que están pendientes. La industria obviamente no se opone a ese mecanismo. Además, está mandado por la Constitución, de tal manera que lo que queremos es justamente que ese mecanismo se cumpla para ir avanzando desde el principio de manera concatenada y de manera alineada. Yo creo que no es igual que una empresa informe a la comunidad, Claro. como efectivamente lo hacen, a que esa información o esos procesos participativos vengan abanderados del mismo Estado. ¿No? Eso le da otro tipo de representatividad. Entonces, son temas que están pendientes, pero que también están en la conciencia y en el awareness, digamos, del gobierno para seguir Claro, avanzando. porque entiendo que justamente con ese tema hubo algo de ruido por ahí por febrero, cuando salieron algunos fallos entiendo que la Corte Constitucional, entiendo que se llama en Ecuador, digamos, que es como un tribunal de los más importantes probablemente que existen, que puso algún nerviosismo, algún problema ahí en la industria, ¿no? Sí, de hecho, la Corte Constitucional es una corte de tercera instancia. Eh, la, corte, la Corte ha emitido fallos que que han sembrado zozobra dentro de la industria, y me voy a referir a los últimos tres. En septiembre del 2020 dio paso a una consulta popular en Cuenca, Mm. eh, cuando los recursos del Estado le competen a él, al Estado central, y no a gobiernos locales. De tal Claro. manera que siempre dijimos que eh, mal puede una, una jurisdicción local y específica determinar el destino de recursos naturales que le pertenecen a todos los ecuatorianos y que además le compete al Estado central su administración. Eso fue en 2020. En diciembre de 2021,
la misma Corte emite un fallo en el caso Los Cedros, en donde se revoca una licencia ambiental debidamente otorgada en derecho por encontrarse en bosques protectores, cuando la ley ambiental ecuatoriana no, no prohíbe actividades económicas ni actividades mineras en bosques protectores, mientras sí lo hace en áreas protegidas, aunque parezca lo mismo, aunque el lenguaje aquí nos juega una suerte de confusión, pero una cosa es área protegida y otra cosa es un bosque protector. Un bosque protector es más bien una zona de amortiguamiento fuera de las áreas protegidas, en donde sí caben las actividades mineras. Sin embargo, en esta resolución de la Corte Constitucional, la, la Corte Constitucional pues desconoce, desconoce esas licencias ambientales por encontrarse en bosques protectores. Entonces eso generó todo un remesón dentro de la industria, incluso se pidió una ampliación, bueno, al ser de tercera instancia no caben las apelaciones, pero sí se pidió una ampliación y lo que la Corte Constitucional dijo en su momento fue, mire, a futuro lo que vamos a hacer es a ver uno por uno los casos. Ok. Y bueno, una última resolución también de la Corte Constitucional, eso si no me equivoco fue en febrero, fue el caso Cofane-Sinangoe. Es un caso en el que en realidad se habla de un proyecto hidrocarburífero, pero nuevamente hay una afectación a ese proyecto por la no realización de la consulta previa, ¿no? Entonces, estas son cosas que sí han sucedido, que pues son desafíos que tiene hoy por hoy la industria minera, que estamos conscientes, diría yo, tanto industria como el gobierno, de que esto nos puede afectar y bueno, seguir adelante sobre estas vicisitudes, siempre llevando la premisa de lo ambiental y lo socialmente responsable. Nosotros no queremos minería a sangre y fuego. Nosotros queremos una minería bien hecha desde el principio. Una minería que respete a las comunidades, que respete al ser humano, que respete al ambiente, sin duda alguna, y que se trabaje con transparencia. Cuéntanos un poquito, para ir cerrando, cuéntanos un poco cuáles son cuántos proyectos se están explorando actualmente, cuántos son los que tienen, no sé si hay alguno más en construcción, un poco cómo es la perspectiva de lo que viene en la minería ecuatoriana para los próximos años. Mira, Andrés, tenemos algunos proyectos, como te decía en algún momento de esta conversación, tenemos algunos proyectos que están ya en estudio de factibilidad o que incluso ya están terminando su etapa de estudios de factibilidad, de tal manera que se estarían ya acercando a la etapa de construcción de mina. Tenemos Loma Larga, un proyecto que está en el sur del país, en Azuay, que está operado por Dundee Precious Metals, de bandera canadiense. Tenemos también a La Plata, operada por Ático Mining. La Plata está en la provincia de Cotopaxi, relativamente cerca, digamos, a la ciudad de Quito, relativamente, ¿no? Me parece que a unas 3 horas, 4 de la ciudad de Quito. Esta también es una empresa con bandera canadiense. Tenemos también al sur, en la provincia de Bolívar, tenemos el proyecto El Domo, Curimining. Esto es un joint venture operado por Adventus canadiense y Salazar Resources, que tiene bandera ecuatoriana. Esos son los proyectos, digamos, que están un poco más avanzados, pero dentro de ese pipeline hay hoy por hoy el proyecto que mayores reservas presenta, que es Cascabel, presentó su
su, su estudio de prefactibilidad hace unas pocas semanas. Y ese contrato con el Estado dan garantía, me imagino, estabilidad tributaria, jurídica, en distintos ámbitos, ¿no? Sobre todo, claro, sobre todo es un compromiso de parte y parte para, eh, por un lado, que la industria invierta lo que dice que va a invertir y por otra parte que el Estado cumpla lo pactado, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, María Eulalia, yo te agradezco la conversación. Gracias por contarnos un poco en qué consiste la minería en Ecuador y cómo ha crecido estos años. Y bueno, el salto que se pegaron a nivel como visión internacional, ¿cierto? Como un país de atracción de inversión minera que no deja de ser relevante en un contexto actual, que además los precios del cobre están muy altos, digamos, que es un buen momento para incluir producción minera en el mercado. No, más bien, gracias a ti, Andrés, por este espacio. Comentarles que en la semana del PIDAC estaremos en Toronto. El PIDAC este año tuvo unas restricciones para los auspicios país, ¿no? Pero en el marco de este importante evento haremos un Ecuador Day el 13 de junio en el mismo Metro Toronto por la mañana y ahí mostraremos un abanico de proyectos y de los avances que estos presentan. Claro. Para los que no lo conocen, el PIDAC, no sé si le puedes explicar un poco lo que es. Yo sé que es una feria muy importante minera en Canadá, ¿o no? Sí, PDAC en realidad significa Prospectors and Developers Association of Canada. Es una institución muy renombrada en el mundo y tienen su convención anual todos los años en Toronto. Antes de la pandemia, era un evento que concitaba la asistencia de más de 30,000 personas. Nosotros estaremos en esa semana en Toronto y dentro de del marco del PDAC haremos un Ecuador Day en donde, claro, un buen grupo de empresas mostrarán sus avances, pero que también contaremos con la presencia del gobierno ecuatoriano. Estará el ministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, emitiendo un mensaje desde el gobierno, o sea, qué es lo que Ecuador tiene para ofrecer a los inversionistas. Espero que sea todo un éxito, le ponemos toda la fe y toda nuestra energía, porque sí creemos que tenemos un gran potencial que ofrecer al mundo. Perfecto. Oye, muchas gracias por la conversación, por todo lo que nos contaste y que esté muy bien. Gracias, Andrés. Quedo pues a las órdenes. Cualquier otra conversación ulterior será muy provechosa y encantada de hacerlo. Por supuesto. Y a todos los que nos vieron hoy día acá en DF Sud, los invito a seguir escuchando nuestras conversaciones que tenemos con distintas personas del mundo de los negocios a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias a todos.